Vamos ahora a estudiar la ecuación de la recta determinada por dos puntos. Sabemos que por dos puntos pasa una única recta, o sea que dos puntos determinan una recta. De forma general vamos a considerar el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0 y el punto P sub 1 de coordenadas x sub 1, y sub 1. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar con esta representación gráfica. Podemos ver de forma general una recta, la cual es determinada por dos puntos. P sub 0, como decíamos, de coordenadas x sub 0, y sub 0, y el punto P sub 1 de coordenadas x sub 1, y sub 1. Si alfa es el ángulo de inclinación, ¿sí?, de la recta, lo que vimos en videos anteriores es que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación y que en el triángulo rectángulo P sub 0 a P sub 1 resulta que la tangente del ángulo alfa, ¿sí?, sabemos que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que en este caso el cateto opuesto se denomina delta i, que habla de la variación que hay en i, y el cateto adyacente al ángulo alfa en este triángulo rectángulo es delta x, ¿bien?, que es la variación que hay en x. ¿De dónde? Reemplazando, resulta que m es igual a el cociente entre los incrementos, y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la longitud del segmento P sub 1a, que es el cateto opuesto al ángulo alfa? Y1 menos y sub 0. Bien. Sobre ¿cuál es la longitud de delta x? O sea, la longitud del segmento P sub 0a. Es la diferencia entre x1 y x0. ¿Sí? Algo similar a lo que ya interpretamos geométricamente en otros videos. Entonces, reemplazando en la ecuación punto pendiente, ¿sí?, que acabamos de mencionar, esta es la ecuación punto pendiente, resulta, ¿y qué es lo que reemplazamos? M es igual al cociente entre las diferencias de las ordenadas de dichos puntos y la diferencia entre las abscisas de dichos puntos. Entonces, en el lugar de m, escribimos ese cociente. Entonces, esta ecuación es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. A modo de ejemplo, vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto de coordenadas 1, 4 y el punto de coordenadas 2, menos 5, y luego vamos a graficar dicha recta. Acabamos de mencionar que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es la que tenemos aquí denotada. Lo que vamos a hacer es ir reemplazando por los valores dados en este caso en particular. Vamos a considerar el primer punto dado como el punto P sub 0, ¿sí?, y al segundo punto dado como el punto P sub 1. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos aquí? Y menos y sub 0. ¿Quién es y sub 0? Y sub 0 es la ordenada del punto P sub 0, así que y sub 0 en este caso es 4. Es igual a el cociente entre, en el numerador tenemos la diferencia entre las ordenadas del punto, y sub 1 menos y sub 0. Y sub 1 es la ordenada del punto 1, o sea, menos 5, bien, menos y sub 0 que acabamos de ver, que es 4. Sobre la diferencia entre x1 y x0. x1, ¿sí?, es la abscisa del punto P sub 1, por eso aquí x1 toma en este caso en particular el valor 2,
menos x sub 0, que es la abscisa del punto P sub 0, en este caso 1. Este cociente por la diferencia entre x y x sub 0, así que x menos x sub 0, que acabamos de ver que es 1. ¿Sí? Una vez que reemplazamos convenientemente, es momento de resolver. Aquí tenemos menos 5, menos 4, menos 9, sobre 2 menos 1 es 1, así que menos 9 sobre 1 es menos 9. ¿Sí? A continuación aplico aquí la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la diferencia, menos 9x, menos 9 por menos 1, menos por menos más, 9, y sumo miembro, miembro, 4. Entonces, y es igual a menos 9x, 9 más 4, 13. Así que la ecuación de la recta que estábamos buscando es la que tenemos aquí. Y es igual a menos 9x más 13. Si observamos gráficamente, aquí tenemos la recta de ecuación igual a menos 9x más 13, de ordenada al origen 13, dependiente menos 9, y podemos observar que la misma pasa por los puntos 1, 4, 2, menos 5, que obviamente la consigna me pedía que encontremos la ecuación que pasa por dichos puntos. Esto entonces lo podemos verificar de forma gráfica, como lo estamos haciendo aquí en este momento, y también de forma analítica. Fíjense que si hacemos menos 9 por 1 es menos 9, más 13 me va a dar 4. Y si evalúo la función en 2, menos 9 por 2 es menos 18, más 13 me queda menos 5. Entonces estoy verificando de forma analítica que estos puntos pertenecen a la recta que acabamos de encontrar. Vamos a pasar a ver la ecuación implícita o ecuación general de una recta. Para eso vamos a partir de la ecuación explícita de una recta de forma general, es decir, igual a mx más b, y vamos a transponer los términos de forma tal que tengamos una igualdad, donde en el segundo miembro de la igualdad tengamos 0, o sea, una expresión igualada a 0, con lo cual nos está quedando y menos mx menos b igual a 0. Ordenando dichos términos, ¿qué nos queda? Menos mx más y menos b igual a 0. Y lo que se nos menciona aquí es que podemos observar que en esta última igualdad se trata de una ecuación de dos variables, x e y. Entonces, haciendo menos m igual a a, 1 igual a b y menos b igual a c, se tiene la forma general siguiente, se denomina ecuación implícita o general de la recta. Y esa ecuación es la que podemos observar aquí. Ax más bi más c es igual a 0, donde a, b y c son constantes, no simultáneamente nulas. Bien, vamos a hacer a modo de ejemplo esta actividad donde se nos pide que llevemos la ecuación del ejemplo anterior a su forma general. En el ejemplo anterior llegamos a la ecuación explícita igual a menos 9x más 13. Lo primero que hacemos entonces es sumar miembro a miembro 9x y restar miembro a miembro 13, con lo cual nos queda y más 9x menos 13 igual a 0. Ordenando aquí los términos tenemos 9x más y menos 13 igual a 0. Recuerden que la ecuación implícita o general de una recta es de esta forma: ax más b por y más c igual a 0, donde a, b y c son constantes no simultáneamente nulas. Estas constantes, en este caso, a toma el valor 9, b toma el valor 1 y c toma el valor menos 13. Por último, vamos a estudiar la ecuación segmentaria de una recta.
Para ello partimos de la ecuación general o implícita, que es ax más b por y más c igual a 0, y vamos a transponer términos de forma tal que nos queda ax más by igual a menos c. Restamos en este caso c ambos miembros de la igualdad. Si c es distinto de 0, podemos dividir ambos miembros de la igualdad por el opuesto de c, es decir, menos c. Bien, entonces al dividir ambos miembros de la igualdad por menos c nos queda la expresión que aquí podemos visualizar. Y si a es distinto de 0 y b es distinto de 0 también, podemos escribir esta igualdad como se encuentra a continuación. X sobre el opuesto del cociente entre c y a más y sobre el opuesto del cociente entre c y b igual a 1. Vamos a renombrar estos denominadores. Vamos a decir que menos c sobre a es igual a p y menos c sobre b es igual a q. De esta manera obtenemos la ecuación segmentaria de una recta, que es la que podemos visualizar aquí, donde tenemos x sobre p más y sobre q igual a 1. A continuación vamos a analizar el significado geométrico de los parámetros p y q, calculando las intersecciones de la recta con los ejes. Vamos a tener en cuenta entonces la ecuación segmentaria de la recta que hemos analizado previamente, a la que hemos concluido previamente. ¿Y qué sucede? Si hacemos y igual a 0, al hacer y igual a 0 estamos pensando en la intersección con el eje de abscisas, con el eje X, la intersección entre la recta y el eje X. Entonces, ¿qué va a suceder? Si y es igual a 0, nos está quedando x sobre p igual a 1. Luego x es igual a p. ¿Esto qué significa? Que la recta corta el eje X en el punto de coordenadas P0. De forma análoga podemos considerar la intersección entre la recta con el eje de ordenadas al hacer x igual a 0. Al hacer x igual a 0 nos está quedando y sobre q igual a 1, con lo cual y es igual a q. Es decir, que la recta corta al eje de ordenadas, al eje Y, en el punto de coordenadas 0q. El nombre segmentaria hace referencia a los segmentos sobre los ejes coordenados. Solo tienen en ecuación segmentarias las rectas que no son paralelas a los ejes, ¿sí? Y que no pasan por el origen de coordenadas, es decir, no pasan por el punto 0, 0. La ecuación segmentaria, ¿sí? En la ecuación segmentaria el parámetro P, el parámetro Q son los denominadores, así que ninguno de los dos puede ser 0. A modo de ejemplo, vamos a considerar como actividad hallar la ecuación segmentaria de la recta que figura a la izquierda, ¿sí? Aquí tenemos representada gráficamente una función lineal. Para ello necesitamos, en primer lugar, recordar la ecuación segmentaria de la recta, que es x sobre p más y sobre q igual a 1, ¿sí? Donde p es la abscisa del punto de intersección entre la recta y el eje de abscisas, y q es la ordenada del punto de intersección entre la recta y el eje de ordenadas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X sobre, en este caso, 2. Bien, en este caso en particular, 2. X sobre 2 más y sobre 4 va a ser igual a 1. Entonces, la ecuación segmentaria que estábamos buscando es esta de aquí, x sobre 2 más y sobre 4 igual a 1.